Buenos días, mi nombre es Nilson Bravo, soy estudiante de regencia de farmacia. En este momento me encuentro haciendo esta gran actividad que es bastante importante para mí. Entonces voy a hablar de conceptos básicos del regente de farmacia y voy a hablar de algunas funciones que también tiene el regente de farmacia y el conocimiento que debe tener también para ejercer sus funciones. En este caso vamos a hablar de la farmacia directamente, de toda su trayectoria, de todo lo que ha venido haciendo una farmacia con los medicamentos. Entonces vamos a hablar también de los medicamentos. Vamos a hablar de todo el recorrido y la trayectoria que tienen los medicamentos desde su prehistoria. Por lo menos encontramos que el ácido acetilsalicílico es un medicamento que viene en el mercado desde hace más de 100 años. Entonces un medicamento que pues obviamente tiene un reconocimiento bastante amplio. No lo conocen como su molécula o principio activo, que es ácido acetilsalicílico. Otros lo conocen como cardioaspirina, como aspirina, como ASA, que son los nombres comerciales que tiene este medicamento. También está el ibuprofeno, se conoce como Motrin en nombre comercial, y como ibuprofeno en nombre genérico. Entonces la caléndula también, pues más que todo se usa es como ungüento tópico, y son algunos de los medicamentos que se han venido usando desde los tiempos anteriores. También se ha venido utilizando el sildenafil, que bueno, ese sildenafil tiene una historia muy particular. Entonces este medicamento se usó primeramente, era para, bueno, todavía se usa, para las personas que sufrían de hipertensión pulmonar. Pero pues ya ahorita se ha venido utilizando para otras situaciones. Pero bueno, su situación principal, su diagnóstico principal para el cual fue elaborado este medicamento, fue para la hipertensión pulmonar. Pues que tuvo otros efectos, pues como efectos secundarios, pero quedó también como funcionando en ese sentido, para la eyaculación precoz. Pero su diagnóstico principal es la hipertensión pulmonar. Es un medicamento que también ha venido con un largo recorrido y pues hasta ahorita en el mercado se ha mantenido con sus nombres comerciales, Eroxin, Viagra y demás. Y bueno, entonces ya entrando en contexto con el medicamento, ya conocemos estos cuatro medicamentos, que son los más reconocidos. Esos medicamentos tienen sus descripciones, tienen muchas descripciones, como es la forma farmacéutica, la vía de administración, también tienen una concentración y otras cantidades de descripciones que en particular tiene cada medicamento. Si hablamos del sildenafil, es un medicamento que se toma por vía oral. Si hablamos del ibuprofeno o del ASA, más conocido, son medicamentos para tomar por vía oral, ¿cierto? El ASA en algunas ocasiones se toma por vía sublingual, pero pues lo más regular es por vía oral. Si hablamos de la caléndula, es un medicamento que es aplicado o es administrado por vía tópica, o sea que se aplica en el área afectada, en el área que nos duela. Entonces aquí estamos hablando de dos vías principales, por generalizar, que es la vía enteral, como es todo lo que ingresamos oralmente, y lo que es la vía parenteral, que esa viene siendo la vía vaginal, viene siendo la vía rectal, viene siendo la vía tópica, intramuscular, intravenosa. Entonces se dividen prácticamente en estas dos vías, que son las más usadas cotidianamente por cualquier persona natural. Ya hay otras vías, pero son ya directamente que le corresponden al profesional. ¿Listo? Como el anestesiólogo y demás. Bueno, ya hablamos de las vías, vamos a hablar de la concentración del medicamento. Si hablamos de un jarabe, pues normalmente es por vía oral. Si hablamos de una amoxicilina, que es un antibiótico, estamos hablando de que la amoxicilina viene en una concentración de 250, de 500 o en ocasiones de 750 miligramos. La amoxicilina tiene una particularidad, y es que ella viene en tres descripciones específicas para la forma farmacéutica del medicamento. Ella viene en polvo, en suspensión, que esa es la concentración del medicamento.
el polvo. La forma farmacéutica es el polvo y la concentración puede equivaler desde los 250 miligramos hasta los 750 miligramos. Entonces, esa es la concentración del medicamento y la forma farmacéutica es que viene en polvo para reconstituir. También tiene una solución, que es cuando le aplicamos el agua estéril, para luego ser administrada. Entonces, esta puede equivaler a, la cantidad de solución, puede ser 100 mililitros o 70 mililitros, disuelta en 750 miligramos, que es la concentración. Entonces ya es donde se hace la discriminación del medicamento para poderse tomar. Siempre dice la solución, cada, cada 5 mililitros equivale a 500 miligramos de solución. O sea, quiere decir que en cada 5 mililitros que yo consuma de esa solución, estoy consumiendo 500 miligramos. Solución, mililitros, concentración, miligramos. ¿Listo? Como para ser más claro en esos términos. También hablamos, bueno, ya hablamos de las formas farmacéuticas, hablamos de las vías de administraciones y hablamos de la solución en las que se disuelve. También aplica para las ampollas, aplica para las tabletas, cápsulas y demás. Bueno, también vamos a hablar directamente de los temas como es las funciones, algunas funciones del tecnólogo en regencia de farmacia dentro de cualquier ámbito. Si hablamos del ámbito ambulatorio, que es una farmacia de dispensación, el tecnólogo en regencia de farmacia se dedica directamente a hacer seguimientos de las entregas de los medicamentos, pero es algo básico, algo normal. Entonces, como que estar pendiente a la dispensación que se le está haciendo a un paciente para que se tenga una adherencia eficaz. O sea, si el medicamento no lo tiene en el momento, él gestiona para que el medicamento llegue y al paciente se le pueda hacer la dispensación. Ahorita con la modalidad virtual, con todo el tema del COVID, pues ya se le está haciendo domicilios directamente porque ya el cliente o el paciente asistió a la farmacia, pero bueno, ya eso es directamente con la entidad o la EPS con la que se esté manejando el convenio. Si hablamos de la parte de venta, el regente de farmacia se encarga, primero que todo, por la venta, porque es algo que le está generando ingresos, y segundo que todo, por la adherencia del medicamento, por una mejoría del paciente o del cliente, y con eso tenemos un cliente que es estable, que va a buscar siempre nuestra droguería. Entonces siempre nos encargamos de que el medicamento esté y de recomendar los medicamentos exactos para la patología o el diagnóstico que maneje el cliente. Si hablamos de la parte hospitalaria, siempre se va a manejar la adherencia. Prima la adherencia del medicamento con el paciente, o sea, el tratamiento, siempre. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, ya que con eso estamos ayudando, primero, al cliente o al paciente para que se mejore. Segundo, estamos ayudando a descongestionar la farmacia, con eso pues haya un flujo más tranquilo, más ameno para todos, para la farmacia, para el cliente y para todo lo que tiene que ver con la dispensación. Tercero, también ayudamos con que el paciente se tome un medicamento con un tratamiento adecuado, con un tratamiento en los días que se le esté indicando por el médico. Entonces, ¿qué hacemos si un paciente se toma el medicamento correcto, en las horas correctas y la concentración correcta? Obviamente este paciente va a tener una mejoría de casi un 100%. O sea, esto va a evitar que el paciente esté constantemente yendo y viniendo y va a ser un gasto tanto económico para el cliente, para el paciente, para la droguería, para la transportadora, para la bodega y hasta para la misma entidad. Entonces, de eso se encarga el regente de farmacia dentro de cualquiera de estos ámbitos y de eso se trata el medicamento. Entonces, cuando hacemos dispensación nos encargamos de que el medicamento sea el correcto. Cuando hablamos de dispensación hablamos de una dispensación informada. ¿Qué quiere decir? Que le informamos al cliente o al paciente, señor Julano de tal, el medicamento es tal, la concentración es tal, la vía de administración también es esta, la posología es cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas o cada 24 horas.
Es muy importante tener en cuenta esta información porque de esto depende la adherencia y la situación en la que el paciente se va a tomar el medicamento, la mejoría que éste va a tener por toda la información que se le ha dado posterior o anteriormente. Listo, entonces yo creo que con esto ya es más que claro el tema y pues me queda agradecerles. Espero que sea de gran importancia y de gran ayuda para ustedes. Que tengan excelente día.